Sí. Tal cual. Vamos a ver qué nos pusieron por aquí para este caso. Bueno, pues estamos en Milán, Stranger Things, y es una presentación, obviamente, de la temporada 4. El Duomo de Milán, por contexto, es como si fuese el Zócalo, digamos, de la Ciudad de México. O sea, haz de cuenta, es donde se junta la gente para celebraciones, manifestaciones, etc. Así que, pues, obviamente es el lugar más icónico. En Milán tengo buenos recuerdos porque estudié el máster un par de años. Y nos remontan al 86, que es parte de este tema de los años 80, muy americano, que es obviamente lo que gancha Stranger Things con las generaciones como las nuestras, ¿no? In seguito agli strani fatti della scorsa notte, questa mattina Piazza Duomo si è risvegliata nel 1986. Sono tornati i taxi gialli, Regresan al 86, viajan en el tiempo le storiche insegne pubblicitarie. y tienen como todas estas referencias de lo que era la moda en los 80s en Italia, el paninaro, que es como la moda que se creó en esos años, prácticamente era como una cultura. De hecho ahí también aparecen como unos como metaleros goth, o sea, eras de cuenta como que los grupos así como sociales. Y el paninaro prácticamente era, como ahí en el centro de Milán, conviven pues la moda, los restaurantes, el lujo. De hecho hay un lugar muy famoso que venden los panzerottos, que son como unas tipo de empanadas. Y haz de cuenta que todos esos grupos convivían ahí. Entonces hacen referencia a todo este tema del paninaro, de la moda que había en esos años. Sembra guastare il buon umore generale. Qualcosa che sembra provenire da un altro mondo. Milan? What? I thought the strangest things only happened in Hawkins. Anyway, let me say I'm a bit jealous of the Italian 80s. I mean, your Pinanari sure had some style. O sea que sí, o sea, básicamente aquí pues están conectando lo que es el Upside Down, un lugar muy icónico en Milán, pero también hacen esa referencia que se gancha de lo que es Stranger Things para lo que sucedía en esa época en Italia. Está muy interesante. Vale, pues de este caso, primeramente las cosas que más me gustaron. El lugar obviamente icónico, que es obviamente un lugar muy icónico en Italia. Ahí es donde sucede pues todo, manifestaciones, presentaciones. Ahí ponen, por ejemplo, la final de la Champions cuando el Inter le ganó al Bayern. Entonces obviamente eso es como, no podía ser otro lugar primeramente. Juegan mucho con esta parte como de la nostalgia, que también obviamente es un componente muy fuerte de lo que es Stranger Things, porque remonta obviamente a la época de los 80s. Entonces tiene todo este contexto, pero ahí en el comercial para el mercado italiano obviamente lo vinculan con una cosa que sucedía en los años 80, que también tiene mucho que ver con Italia y con Milán particularmente, que es la moda. Entonces vinculan toda esta moda de lo que se llama el paninaro, que era toda esta moda como lujo muy ostentoso, pero que luego se hizo como muy mainstream y empezaron a generar pues todo este tipo de líneas de ropa y demás. Entonces obviamente Milán, años 80, está bastante vinculado con eso, con lo cual para llegar a esas generaciones que somos pues ahora nosotros, pero en Italia, pues obviamente es una parte que vinculan perfectamente bien como la historia con el contexto en donde sucede Stranger Things, que son los 80s, y qué pasaba en Italia en esos años. ¿Qué no me gustó? No me gustó que quisieron como forzar mucho una parte de lo que es como el elemento de la nostalgia, pero ya por el lado, digamos, del consumismo americano. Concretamente, por ejemplo, pues en Stranger Things, todo el product placement que hay de Burger King y Coca-Cola, etcétera. Realmente en Italia la cultura alimentaria es muy diferente. O sea, no existe como tal la comida chatarra, digamos, que puedes encontrar en cada esquina prácticamente, como en Estados Unidos o en México. Entonces, esa parte hay alguna parte donde cuando viajan al pasado se despiertan, y ahí siento como que quisieron como forzar mucho como el consumismo, que repito que en Italia yo creo que para las generaciones así más tradicionales, incluso las nuevas, realmente como que esta adopción de comida y de fast food y todo ese rollo, no, en Italia particularmente, en Europa en general, pero en Italia particularmente son muy orgullosos como de su comida, de su cultura. Entonces ahí siento como que lo forzaron un poquito para poder encajar esta parte del consumismo alimentario.
Y en las cosas que yo cambiaría, o más bien en este caso añadiría, sí es verdad que cuando viajan como a los 80 y ponen todos esos elementos de todo lo que pasaba en aquellos años, realmente está como que todo muy focalizado en esta misma generación que son realmente quienes ven Stranger Things o quienes consumen Netflix, pero creo yo que en esta parte pudieron como haber abierto un poquito más, digamos, la horquilla para un público más amplio, más mayor concretamente, sobre todo para aprovechar como esta cosa que es como muy mainstream con todos esos elementos en Italia, para pues crear como este awareness de ese grupo de gente más mayor que por un lado te podría aportar el reconocimiento de la marca, de la gente que podría, digamos, adoptar que todo lo que es streaming es como Netflix, que no, a veces no saben cómo diferenciar qué es qué, Disney Plus, etcétera. O sea, esa es una oportunidad. Y también obviamente con el contexto de todo este tema de la pérdida de suscripciones, etcétera, pues también habría sido como una oportunidad para incorporar a toda esta gente de un rango mayor para que pudieran generar este awareness para generar también la adopción, digamos, del servicio. Bueno, pues ese fue mi análisis de la premiere de Stranger Things en Milán. Si quieren ver más videos como este, suscríbanse al canal de Business and Marketing.